Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo tu amigo de confianza, Dr. Mark. Agradezco tu presencia en el día de hoy. Por favor, suscríbete al canal y compártelo para combatir la desinformación que existe en torno al tema de este video. Esto a su vez me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy quiero hacer una reflexión sobre el falso estoicismo, aquella visión que se vende por redes sociales de esta filosofía, donde al final lo único que se consigue es apartar a las personas de un auténtico entendimiento del estoicismo en la vida. Recuerdo que hace unas semanas un amigo me decía que el estoicismo es más que nada una moda pasajera o una estrategia de marketing, y me enviaba videos y publicaciones. Cuando uno revisa los comentarios se da cuenta de que muchas personas creen esto, los mensajes que se plasman ahí. Sin embargo, el estoicismo es más que eso. Vamos a empezar aclarando lo que no es el estoicismo, y esto es crucial que tú lo tengas en cuenta cuando ves algo sobre este tema en las redes sociales. El estoicismo no es una filosofía que busca eliminar nuestras emociones ni desentendernos de nuestra vida, mucho menos es un estilo de vida materialista que se enfoca en los bienes por encima de la persona, y por ningún lado es un modo de pensar que deslegitima los problemas del mundo. Para nada. Eso es un no, no y no. El estoicismo es más profundo y significativo que eso. Es una filosofía que nos enseña a aceptar nuestras emociones, comprenderlas y utilizarlas de manera sabia. No se trata de eliminarlas, sino de aprender a vivir con ellas de manera constructiva. Recuerdo cuando veía en las redes sociales algunos ejemplos de este tema, y abro comillas: la depresión es un estado mental. Tú puedes cambiarla. Y si no, es tu culpa. Cierro comillas. Esto fue en un post en Instagram. Entre los comentarios habían personas que lógicamente, conscientes del hecho, decían que la depresión es una enfermedad. Y es cierto. Sin embargo, otras mencionaban que habían sido diagnosticados clínicamente de depresión y que lastimosamente no podían salir de ese ciclo en el que viven. Y esto vende al final otro mensaje, porque era un grupo de imágenes y a medida que tú la ibas pasando, al final llegabas a: mira mi seminario, compra mi mercancía, este es mi libro virtual y el libro cuesta X cantidad de dinero. Para escapar de esto, sigue estos pasos. Ya disponible en tal página, PayPal, Visa. Haz tu pago ya, no te lo pierdas para salir de tus problemas. Y eso no es así. Primero, porque el estoicismo no es la cura de todos los males, ni es una panacea por ningún lado. Es una filosofía de vida. Es una manera de afrontar el mundo. Sin embargo, nunca se vendió como una medicina, ni tiene ese propósito. Tampoco tiene sentido argumentar que te vendo miseria o te hago sentir mal para que compres lo que te vendo. Eso es un falso estoicismo, eso es una visión del mundo errónea,
Y claro, quizás tú que me escuchas no has caído en esto, pero hay personas que se encuentran en un estado susceptible y aprovechan este estado las personas que tienen otros fines. Y en ningún momento es que te quieran ayudar, simplemente te quieren vender un producto que tú lo consumas y ellos generen X cantidad de dinero. Crean una base sólida de personas que le brinden ingresos y utilizan su miseria en su favor. Es algo realmente que me parece penoso y lamentable. Pero si usted conoce a alguien que se encuentre en esta situación, yo te invito a que converses con esa persona y no se deje llevar por estos estímulos. También he visto en videos de estos que demoran 10-20 segundos donde te ponen imágenes llamativas, te ponen música motivacional y al final del día lo que te dicen es lo mismo: compra mi producto, haz esto. No puedo pasar por alto tampoco una imagen que vi y que recuerdo que dice, abro comillas, olvídate de tu familia, olvídate de todas las personas que están alrededor tuyo. Todo da igual. Tus padres ya cumplieron su función y desentiéndete de todo ello. Enfócate en ti, aunque esto te cueste incluso la vida. Cierro comillas. Para mí esa es una sentencia lapidaria. Quizás usted creció con sus padres, tiene amigos. El tema que hemos hablado del ser humano, que es un ser gregario. La naturaleza humana es así. Y tuvo una buena infancia. Y si no tuvo un crecimiento, digamos que con sus padres, las personas que lo cuidó, o digamos que usted ha salido adelante en la vida y se siente agradecido con alguien, eso no significa que nosotros no debamos ser agradecidos con los demás. El estoicismo también es una filosofía de gratitud. Está lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Pero no significa que uno es superior a los demás o tiene que menospreciarlo. Eso es fatal. Eso es un sinsentido que desvía a la persona de un auténtico estoicismo, de una auténtica vida. Y el problema de todo esto es que te manipulan con estos videos, con estas publicaciones, y lo único que consiguen es apartar a la persona de un punto de vista que lo podría ayudar. Póngase que usted es una persona colérica y nunca ha meditado, pero imagínese que empieza con meditación guiada, lo lleva a manejar mejor sus emociones, el tema de la mortalidad, el miedo al más allá, o sea, son temas de que el estoicismo te puede guiar, pero no es un producto como se ha puesto de moda. No solamente ocurre en la comunidad en español, también en otras latitudes, y pienso que es un tema del que no veo que se hable mucho, quizás porque no vende, no se recomienda en los algoritmos, y es algo bastante triste porque no me gustaría que nadie, por lo menos que haya escuchado este video, caiga en algo de eso, porque no solamente es con el estoicismo. Tú eres consciente de que también pasa con otras cosas, con otras filosofías, con otros pensamientos, religiones, temas de otro tipo. Y lo que se busca al final del día es que por lo menos tengas un conocimiento claro de qué es el estoicismo, cómo puedes aplicarlo y no dejarte engañar. Lo que debemos evitar a toda costa son las interpretaciones erróneas y las influencias que intentan vendernos
una visión materialista o superficial del estoicismo. Estas visiones distorsionadas nos llevan por un camino que no es el que deseamos en nuestras vidas. El falso estoicismo es peligroso. Nos hace creer que podemos alcanzar la felicidad suprimiendo nuestras emociones, apartando a las personas que queremos o desapegándonos de las cosas del mundo. Pero esa no es la esencia del estoicismo, y caer en esa trampa nos aleja del verdadero camino. Entonces, ¿cómo podemos escapar de las garras del falso estoicismo y encontrar nuestro propio camino en esta filosofía temporal? Aquí te traigo algunos ejemplos y consejos que puedes implementar cuando se te presentan estas publicaciones o videos. Primero, estudia las fuentes originales. Lea a los grandes estoicos, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, a aquellos que han continuado con la filosofía y la han desarrollado de manera razonable y respetable. Sumérgete en sus escritos para comprender sus enseñanzas auténticas. En segundo lugar, busca un mentor estoico. Encuentra a alguien que tenga una experiencia en la filosofía y que pueda guiarte en tu camino. Aprender de alguien con experiencia es invaluable. Actualmente tenemos las redes sociales y la tecnología porque también hay personas que sí realizan un trabajo valioso con el estoicismo y ayudan a cambiar vidas por un mejor camino. Por lo que en base a tu discernimiento, identifica quiénes son aquellos que realmente te aportan algo constructivo en el mundo del estoicismo. En tercer lugar, practica la introspección. Reflexiona sobre tus propias emociones y pensamientos. La filosofía estoica se trata del autoconocimiento y la automejora. No se trata solo de una teoría, sino de vivir de acuerdo con los principios estoicos en tu vida diaria. Por último, evita la trampa del materialismo. No caigas en la idea de que el estoicismo es solo un medio para alcanzar el éxito material. La verdadera riqueza está en la sabiduría y la virtud. Así que no te dejes engañar por las interpretaciones superficiales de esta hermosa filosofía. Es una guía poderosa para vivir una vida plena, llena de significado y virtud. Abrazar nuestras emociones y aceptar la realidad, sin dejar de lado la búsqueda de la sabiduría, son claves para encontrar el auténtico camino estoico. No te rindas y lucha en todo momento por la verdad. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.